Cum mica salis. El sabor de las palabras. Las estanterías de la Biblia. La Biblia, como se ha dicho, no es un libro, sino un conjunto de ellos. Y entre ellos hay grandes diferencias de temática, de estilo, de composición. Basta comparar estos dos textos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Se aprecia claramente que nos encontramos ante una oración. Es un salmo, el Salmo 129, recitado tradicionalmente en el oficio de difuntos. Si lo comparamos con este, hijo mío, no olvides mis enseñanzas, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En este caso, se trata de un libro sapiencial, el libro de los Proverbios, que como su nombre indica, constituye una lista de proverbios y consejos para conducirse por la vida según la voluntad de Dios. Si continuamos con este otro texto, veremos que nada tiene que ver con los primeros. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y las viviendas que encontraron, y los destruyeron por completo. Y como en esa generación había pastos para sus ganados, se quedaron allí en lugar de ellos donde habitan hasta el día de hoy. No hace falta ser un experto para reconocer aquí un libro histórico, cuenta cosas. Tampoco hay que ser muy fino para distinguir el estilo de estos dos textos. El primero, del libro del Génesis. En aquellos días los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad vieron varones de renombre. Y veamos este otro. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. En el primer caso tenemos un texto muy primitivo, con alusiones a personajes mitológicos provenientes de una tradición oral de siglos y escrito en lengua hebrea. Forma parte del libro del Génesis, libro que es parte de la Torá hebrea. El segundo es del libro de la sabiduría. Es uno de los libros considerados deuterocanónicos y es quizá el último libro que se escribió de la Biblia. Escrito en lengua griega, tiene un estilo mucho más abstracto y elegante. En él se pueden apreciar algunas influencias de la filosofía griega. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero basta para apreciar la enorme diversidad de estilos, situaciones, personajes e históricas. Porque todos los libros de la Biblia tienen un nexo común, la historia de fe de un pueblo que considera que Dios tiene una preferencia especial con ellos. Es la historia del pueblo de Israel, más bien la historia de su relación con Dios. Bueno, y con tantos libros y estilos diferentes, ¿cómo podemos aclararnos? A pesar de sus diferencias, hay puntos comunes en cuanto a la temática se refiere. Así pues, el primer grupo que consideraremos es el Pentateuco. Se llama así por la palabra griega que los define, 5 libros. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Génesis está el famosísimo relato de la creación, o más bien, los relatos de la creación. También están los relatos de la Torre de Babel, del diluvio, el relato de Abraham y finalmente la historia de José, que ocupa una buena parte del libro. Sobre este libro todo el mundo tiene una ligera idea, pues los personajes forman parte de la cultura occidental. Y estas escenas se han representado abundantemente en pinturas, esculturas y han sido objeto de alusiones en la literatura universal. El Éxodo también es fácilmente reconocible. Todo el mundo sabe quién es Moisés y todos recuerdan el episodio del Mar Rojo. Los libros que vienen después son menos conocidos. El Levítico es un compendio de normas legales relacionadas con la alimentación, las relaciones humanas, la higiene, la organización de la vida social y económica.
son una ampliación del Decálogo. El libro de los Números es una revisión del libro del Éxodo. En él se hace alusión al paso del desierto por parte del pueblo de Israel. Y el Deuteronomio, que en esta palabra griega significa segunda ley, es un libro para recordar al pueblo de Israel su compromiso para con su Dios. Su descubrimiento, según el libro de Isaías, ocurrió el año 622, en el reinado del rey Josías, mientras se llevaban a cabo unas obras en el templo. Supone un toque de atención al pueblo para recordarle que son el pueblo de Dios y que Dios les ha llamado a ser su pueblo. A él pertenece en esta famosísima oración: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. En hebreo suena así: Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Esta oración la reza cada judío cada día. Es la oración de Israel. Este primer bloque, pues, recordemos, recibe el nombre judío de Torá o ley. Los cristianos lo llamamos Pentateuco, 5 libros. En el siguiente capítulo hablaremos de los otros grupos de libros. Nos quedan los libros históricos, proféticos y sapienciales. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.